Entonces este es el capítulo 18, se llama de la seguridad de la gracia y de la salvación. Vamos a leer este texto que viene aquí, Romanos 5, 1 y 2. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y noten aquí, dice, ¿por quién? O sea, por Jesús, también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Entrada por la fe a esta gracia. Habla en general, de manera general de la salvación, y dice, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia. Entonces, el tema de este capítulo no es la fe salvadora, eso ya lo vimos en su momento, de la fe salvadora, sino es de esa seguridad de salvación infalible que surge de la fe salvadora. O sea, habla son dos cosas distintas. Por eso dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y puede ser o sonar quizás, ¿por qué tanto énfasis en esta seguridad de salvación? Bueno, porque en el contexto histórico en el que ellos están redactando estas doctrinas, sabemos que habían malos entendimientos. Por ejemplo, estaban la iglesia romanista, los católicos romanos. Ellos niegan al día de hoy, lo negaban y niegan al día de hoy la seguridad de la salvación. Ellos dicen que solo algunos santos especiales son los que pueden llegar a esa seguridad, ¿no? Algunos especiales es lo que ellos dicen. Pero dicen que para el cristiano normal y corriente es peligroso enseñarle la seguridad de la salvación. Por eso es tanto énfasis en la confesión de decirnos que se puede tener seguridad de salvación. Otro error es de los antinomianos, de que la palabra anti, contra, nomia, ley. Ellos es lo contrario. Ellos dicen, estamos seguros de la salvación, aunque sus vidas no reflejan la santidad que debe de producir una seguridad de salvación. Entonces, ambas cosas, mis hermanos, tienen mucho que ver con un mal entendimiento de la relación que hay entre la ley y el evangelio. Por eso, el siguiente capítulo, que es de la ley de Dios, y trae 7 párrafos, ese le vamos a dedicar el tiempo, mis hermanos. Está precioso ese capítulo y nos va a ayudar mucho a entender esa relación que hay entre la ley y el evangelio. Y el evangelio es el capítulo 20, que se llama del evangelio y del alcance de su gracia. Y ahí, Dios quiera, terminando el 20, como les comentaba, estamos terminando ese bloque doctrinal que viene aquí en la confesión de fe. Entonces, estos capítulos que vienen son preciosos, hermanos. Espero que el Señor nos ayude, tanto a mí a preparar bien la clase, a asistir, que lo entendamos. De hecho, es un distintivo bautista reformado, un entendimiento correcto de la ley. Yo diría de la ley y el evangelio, pero lo vamos a ver. Pero entonces, por eso es estos énfasis. Entonces, en este capítulo que tiene 4 párrafos, encontramos, número 1, nos va a decir el primer párrafo, que esta seguridad de salvación es posible. Número 2, que esta seguridad es infalible. Número 3, que esta seguridad es alcanzable. Aquí alcanzable en el sentido de que cada cristiano puede tener esa seguridad. O sea, cada cristiano la puede tener. En ese sentido es alcanzable, ¿sí? O sea, por la fe ya somos salvos. Pero tener esa seguridad, todo cristiano la podemos alcanzar. Esa certeza de que somos salvos. Y vamos a ver que es variable esta seguridad. En el sentido de que aún en nuestra vida cristiana a veces vamos a dudar. Pero el Señor nos va a afirmar y luego vamos a dudar y nos va a afirmar. En ese sentido dice la confesión que es variable. Entonces veamos, número 1, que esta seguridad es posible. Leo lectura a este primer párrafo. Dice, aunque los creyentes que lo son por un tiempo, notemos aquí, aunque los creyentes que lo son por un tiempo, son esos falsos creyentes, esas personas engañadas. En ningún momento hemos aprendido en la confesión que la salvación se puede perder, justamente lo que estamos viendo ahorita. Pero era por estas controversias, que ellos se decían ser creyentes, o sea, estas personas que les comentaba al inicio. Entonces dice, aunque los creyentes que lo son por un tiempo y otras personas no regeneradas vanamente se engañen a sí mismos con esperanzas falsas
y presunciones carnales de que cuentan con el favor de Dios y que están en estado de salvación, pero la esperanza de ellos perecerá. Y lo en contraste, dice, los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda sinceridad delante de Él, vean lo que puse, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca les avergonzará. Entonces, lo que afirma este primer párrafo es la realidad de que todo creyente puede tener seguridad de salvación. Es una enseñanza que es bíblica. Y vean cómo describe justamente lo que puse en negritas. Esta seguridad de gracia de salvación, la describe como aquellos cristianos que pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia. Recordemos, vimos en la clase pasada, ¿en qué persevera el cristiano? En un estado de gracia. Es muy bonito entenderlo así. El cristiano persevera en un estado de gracia. Eso le lleva a perseverar en buenas obras, en santidad, etcétera, pero persevera en un estado de gracia. Un estado de gracia en el que entramos por el llamamiento eficaz, por la conversión, y nunca salimos de ese estado de gracia. Entonces, es un estado de gracia, ¿de quién depende? De Dios. Entonces, perseveramos en un estado de gracia. Y mis hermanos, y gracias al Señor que vimos toda una epístola, primera de Juan, donde veíamos que el tema de primera de Juan está en primera de Juan 5:13, cuando dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, fue el tema, Dios quiere salvarnos y quiere que sepamos que somos salvos y que esa salvación nunca se puede perder. Entonces, la confesión menciona de nuevo en este párrafo a esos hombres no regenerados. Dice que se pueden engañar con falsas esperanzas. Esos, digámosle así, entre comillas, ¿verdad? Esos cristianos temporales, ¿verdad? Ellos se engañan y ellos creen que son cristianos. Muchas veces, hermanos, por la doctrina que se les enseña. Pero por sus obras, ellos muestran que están viviendo en una hipocresía. Este texto de Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y aquí nos da una de esas evidencias que veíamos en 1 de Juan 5:13, de aquel que verdaderamente ha nacido de nuevo. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y de nuevo, hacemos la voluntad del Padre por la obra que Él ya hizo en nosotros, ¿verdad? Nos regeneró, puso su Espíritu en nosotros, puso amor en nosotros por el Padre. Por eso le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Pero de una forma evidente se ve en que obedecemos a nuestro Padre, pero porque queremos hacerlo. No perfectamente como hemos aprendido, pero lo queremos hacer. Por eso es triste ver, que el Señor nos ayude, como hemos estado diciendo, a perseverar en una doctrina que es de la Biblia. ¿Verdad? Cualquier otra enseñanza va a provocar cualquier otra cosa menos santidad. Entonces, dice Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Aunque ellos ahí mencionan tu nombre, pero están haciendo o descansando en lo que ellos hicieron. No profetizamos, no, vean, que dice, no echamos, no hicimos. Entonces, ¿en qué siguen descansando ellos? En sus obras, ¿verdad? Entonces, de nuevo, hermanos, por eso quizás vean aquí una misión muy sencilla en cuanto a las actividades. Pero el activismo muchas veces se sale de lo bíblico, y ese activismo hace sentir muchas veces a alguien que no es creyente una falsa seguridad. Él descansa en lo que Él hace. Tenemos que descansar siempre en la obra completa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces les declararé, nunca os
conocí. O sea, es un conocimiento íntimo. Entonces la pregunta no es si conocemos al Señor, que claro, pero más bien es si el Señor nos conoce. Apartados de mí, hacedores de maldad. Otro texto que habla de estas personas engañadas, Gálatas 6, 7, 9, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, vean mis hermanos, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Bueno, entonces vimos que la seguridad es posible. Ahora veamos que esta seguridad es infalible. Dice el primer enunciado del párrafo 2. Esta certeza, esta seguridad de salvación, no es un mero convencimiento conjetural y probable, basado en una esperanza falible, una esperanza que puede fallar, sino que es una seguridad infalible de la fe. Infalible, no puede fallar. O sea, esta seguridad no puede fallar. O sea, no podemos estar equivocados. Y no es una esperanza que digamos, bueno, como decíamos un poco también en el domingo pasado, bueno, la mayoría van a estar seguros y quizás algunos se queden. No, todos los cristianos estamos seguros. Todos estamos seguros. Y de nuevo, en Juan vemos muchas expresiones donde nos dice el apóstol, sabemos. Aquí puse 2 de ellas. 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos. O sea, con seguridad, ¿verdad? Sabemos nosotros. ¿Qué sabemos? Que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. No nos vamos a perder. Él viene por segunda vez y cuando Él venga y le veamos cara a cara, nos va a glorificar, nos va a transformar. Dice. Pero sabemos, es una certeza en todo cristiano, porque le veremos tal como es Él. 1 Juan 5:1, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Vemos de nuevo, aquel que fue engendrado por Dios, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. El que ha sido eternamente engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. Nuestro Señor es el que nos guarda. Por eso sabemos, mis hermanos, que estamos seguros. Y muchos textos. Y después la confesión va a mencionar varias raíces de nuestra seguridad de salvación. Bueno, vean el énfasis que es de estar totalmente seguros. Dice, esta seguridad que no falla, esta seguridad infalible de la fe, que no puede fallar, ¿en qué se basa? Dice el enunciado 2, se basa basada en la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio. Esa es la primera raíz, el primer fundamento de nuestra seguridad. Dice Hebreos 7:22, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Mejor pacto. Habla el nuevo pacto en el que estamos nosotros. Cuando dice es hecho fiador, habla que Jesús mismo, su vida, su obra, su persona, su sacrificio, ¿no? en la cruz, esa es la garantía absoluta, total, completa del nuevo pacto. Lo que garantiza que todas las promesas del nuevo pacto se cumplen en cada uno de nosotros es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él es hecho fiador, ¿verdad? De este nuevo convenio, de este nuevo pacto entre Dios y los hombres, donde menciona bendiciones, ¿verdad? Que hemos visto, escribir su ley en nuestro corazón, que Él sea nuestro Padre, que todos le conozcamos de una manera personal y sobre todo el perdón completo de todos nuestros pecados. Entonces, esa es la base de nuestra seguridad de salvación. No voltear a mirar a nosotros, mirar a quién, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo menciona como esta primer raíz, ese primer sustento de nuestra seguridad, en la sangre y la justicia de Cristo. Sangre y justicia. Justicia, su vida perfecta. Sangre, su sacrificio en la cruz. Lo que menciona aquí. Dice Hebreos, que lo vimos también el domingo pasado, o sea, por eso están tan relacionadas estas cuestiones,
por lo que dice Hebreos 6, 17 al 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios promete, Dios que no miente, promete. Ya es suficiente. Si el Dios que no miente me promete, ya es suficiente. Pero interpone un juramento todavía. Por eso una definición de un pacto que da Meredith Kline es un pacto, es una promesa jurada. ¿Y por qué lo hace? Veíamos el domingo pasado. ¿Por qué lo hace? Pues para nuestro consuelo, para nosotros, para que tengamos esta seguridad nosotros. Dice el 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, y aquí está el propósito, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esa ancla firme veíamos el domingo. O sea, por amor a nosotros. De nuevo, el Señor nos salva y quiere que estemos totalmente seguros de que somos salvos en sus manos. Para eso es el que lo hace. Y vean, o sea, estas promesas juradas por medio del fiador que es nuestro Señor Jesucristo. O sea, ya, digamos, Señor, es suficiente, ya para mi seguridad. Pero no, nos sigue dando más razones para que estemos seguros. Dice el enunciado 3, o sea, nuevamente, raíces de nuestra seguridad, dice, y también en la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu a las cuales éste les hace las promesas. Esa evidencia interna, mis hermanos, a veces, cuando estamos estudiando la confesión, tenemos que hacer como que exégesis a los varones que redactaron la confesión. ¿Sí me explico? Es decir, de las Escrituras tenemos que hacer exégesis. Que Dios nos dejó, la idea que Dios nos dejó es traerla. Pero también a veces, o sea, los que han estudiado la confesión, bueno, a ver, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué promesas? Bueno, conforme a la que leí, mis hermanos, y creo que hace sentido. Esa evidencia interna en nosotros es la fe y el arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento. ¿Tienes fe? ¿Tienes arrepentimiento? O sea, crees en el Señor, en tu vida se ve porque dejas el pecado, porque cada vez abrazas más la justicia. Bueno, esa es tu evidencia de tu seguridad. Pero vean, o sea, es una más. La principal, Jesús es el fiador de un mejor pacto. Pero tú también la tienes, tú crees y te has arrepentido en tu vida. Muchas veces decimos, cuéntame tu testimonio. Bueno, no, cuéntame el testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida por medio del Espíritu Santo. Es muy distinto, ¿eh? Bueno, sabes, yo antes era borracho y mal hablado. Cristo por su Espíritu Santo y por su gracia inmerecida me ha transformado. ¿Verdad? Por su gracia me ha cambiado. Entonces ese arrepentimiento es una evidencia de que estoy seguro en la salvación. Como veremos, caemos, pero Él nos vuelve a levantar, etc. Entonces, o sea, esa razón para esta necesidad, para esta evidencia que se menciona aquí, es porque las promesas del Evangelio son para todos, son para todos. O sea, el Evangelio se le comparte a todos, pero hay una condición que es que se arrepientan y crean, es una condición. Entonces, nuevamente, ¿por qué se pone como una evidencia? Por los creyentes, entre comillas, que están engañados, Entonces, estas dos condiciones, el arrepentimiento y la fe, acompañan al cristiano a todo lo largo de su vida, ¿verdad, mis hermanos? Y lo hemos mencionado. Muchas veces pensamos, sí, fe y arrepentimiento se quedó ahí atrás cuando el Señor me convirtió. No, te acompañan a lo largo de tu vida. Es nuestra vida. Crecer en fe, alejarnos del pecado, abrazar la justicia. Es nuestra vida, esa es nuestra vida. Amamos a Cristo, queremos ser cada vez más como el Señor Jesucristo. Queremos conocer más de Él, eso es el que mi fe crezca, para amarle. ¿Por qué nuevamente? ¿Por qué hace esto? Porque hay, lamentablemente, personas engañadas. Mateo 3, 7 al 10. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?
Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. No piensen que ya por eso son salvos, ¿verdad? Sino que su vida muestre frutos dignos de arrepentimiento. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora, en nosotros, como sabemos, hay un remanente de pecado, la carne. En todo cristiano, eso sigue estando en nosotros. Entonces, por eso hay otra raíz más para que tengamos esa seguridad infalible. Dice el enunciado 4, y en el testimonio del espíritu de adopción, testificando con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, aquí sí hay una cualidad espiritual, mis hermanos, que tampoco no debemos de negar. O sea, hay una cualidad de que cada uno sabe que es un hijo de Dios. O sea, hay una obra interna del Espíritu, lo sabemos. Pero nuevamente, para que eso no se quede en un mero sentimiento que pueda estar equivocado, si seguimos viendo en el contexto de Romanos, vemos que ese testimonio se va a ver nuevamente en una vida transformada. ¿Sí, mis hermanos? Pero tampoco tenemos que ser, es decir, tan fríos de no pensar que no hay una manera en que lo sepamos. Sí lo sabemos, pero para que no quede, repito, un sentimiento equivocado, se ve en nuestra vida. Por eso decimos, debe haber el testimonio en tu vida de lo que Cristo ha hecho por medio de su Espíritu Santo. Por eso dice 1 Juan 2:3. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Ese es el testimonio, ¿verdad?, del Espíritu Santo en nuestras vidas. 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, una objeción a esta doctrina de la seguridad infalible de la salvación, una objeción es que aquel que la abraza, que en ese que la abraza le va a producir soberbia y le va a llevar a más pecado. ¿Sí, mis hermanos? O sea, ellos dicen, no, es peligroso enseñar la seguridad. Eso les va, o sea, en esa lógica humana, dices, es que si les insistes que ya están seguros, pues van a decir, pues hagamos lo que sea, ya estoy seguro. Pero ese es un pensamiento de alguien que no ha sido regenerado. Es todo lo contrario, hermanos, porque ¿qué es lo que nos santifica? La palabra de Dios en el Espíritu, es lo que nos santifica. Entonces, ¿cuál verdad nos va a santificar? Pues la verdad de la Biblia. Si enseñamos que la seguridad no es infalible, estamos enseñando algo que no es bíblico. Y eso que va a provocar pecado. ¿Ven, hermanos? O sea, lo he comentado. Cualquier cosa que enseñemos que no esté en la Escritura provoca pecado. Solo la palabra de Dios nos santifica en el Espíritu, así. Entonces, esforcémonos, ¿verdad?, por enseñar lo que dice la palabra y que el Señor nos ayude en el entendimiento para entender de una manera correcta, y eso va a provocar los efectos correctos. En este caso, amor, gozo, santidad, etc. Por eso enfatizan, y como fruto suyo, mantiene el corazón humilde y santo. Esa es la respuesta que va a haber en nosotros, o el efecto, el fruto, como dice aquí. De que el Señor nos haya enseñado bien esta y cualquier doctrina. Por eso dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nuevamente, 1 Juan 3:3. Cuando veíamos este texto, se explicaba que los que esperamos su venida, ¿verdad?, los que oramos y decimos, Cristo ven pronto, se purifica. No es algo como que ocurre, no. O sea, se esfuerza en su santidad. Se purifica, se esfuerza en su santidad Él. ¿Verdad, mis hermanos? Es lo que nos dice este texto.
O sea, aquel que tiene ese entendimiento correcto se va a esforzar en su santidad. Entonces, por eso dice la confesión que esta seguridad de salvación va a provocar un corazón humilde, gozoso, santo. Y lo puse aquí en negritas. La idea de que esa seguridad no está disponible o que esa seguridad puede fallar es lo que realmente va a provocar pecado, porque no es una idea bíblica. ¿Sí, mis hermanos? Entonces ya vimos en el párrafo 1 la seguridad es posible, en el 2 es infalible, en el 3 es alcanzable. Y aquí nos habla de 3 cuestiones en estos enunciados. O sea, ese tiempo en el que un cristiano ya está seguro, hablando ya de su vida cristiana, ¿verdad? Lo que Dios nos provee para que alcancemos esa seguridad, y por todo eso entonces es un deber de nosotros tener esa seguridad, es lo que nos enseña este tercer párrafo. Entonces, con respecto al tiempo en que cada cristiano en lo individual ya fue salvo, pero el tiempo en el que él está seguro de que es salvo, ¿sí me explico? O sea, él ya fue salvo, pero ahora en qué punto él está seguro de que es salvo. Con respecto, nos dice esto: esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe, hasta tal punto que un verdadero creyente no puede esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. Aquí, de alguna forma, aquí nos dice lo siguiente: o sea, el cristiano fue salvo el día de hoy, pero quizás a la semana él no estaba seguro con esa confianza y firmeza de que él ha sido salvo. Aunque sabe que es salvo, pero no tiene la seguridad. ¿Sí, mis hermanos? Por eso son 2 gracias. O sea, por la fe tenemos entrada a la salvación en la cual estamos firmes. Entonces, un cristiano puede ser salvo, saber que es salvo, pero no estar seguro al 100% de que esa salvación no se le va a ir, no la va a perder, etc. ¿Me explico, mis hermanos? Es lo que explica este párrafo. Para que también sepamos animar a algunos, ¿verdad? En los que por su gracia el Señor nos ha dado la seguridad de salvación. Por eso dice aquí la explicación. El punto aquí es que no todos alcanzan una seguridad infalible en el momento en que verdaderamente creen en Cristo. Por muchas razones, ¿verdad? O sea, ¿qué tanto más usted sabe de la obra de Cristo hoy de lo que usted supo cuando fue salvado? ¿Cuánto más sabe hoy? Pues por gracia del Señor espero que digan, no, muchísimo más ya hoy. Y ese conocer más la obra de Cristo nos da esa confianza, seguridad a nosotros, ¿verdad, mis hermanos? Eso es lo que se refiere, es lo que dice. Entonces dice, esto implica que algunos sí alcanzan esa seguridad inmediatamente, o un poco tiempo después de creer, ¿verdad? También implica que unos tardan más tiempo. Con respecto a la verdad de aquellos que pronto Dios les da esa seguridad de salvación, ¿sí? Tenemos aquí el ejemplo del carcelero de Filipos. Voy a leer este texto, Hechos 16, 25 al 34. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Ese era el castigo que iba él a recibir por haber fallado en su tarea. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándoles dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Enseguida. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. O sea, Dios le dio la gracia de la salvación y la gracia de la seguridad de la salvación, ¿verdad, mis hermanos? Pero de nuevo, lo que nos aclara este primer enunciado de este párrafo 3 es que esa no es la experiencia de todo cristiano. O sea, de nuevo, llega la fe y la seguridad son cosas distintas, ¿verdad? Pero el punto es de que lo que va a pasar, digamos, en todos los cristianos es que el Señor nos va a dar esa seguridad de salvación.
Otro ejemplo a mí que se me viene de esa seguridad, de la gracia que tuvo el Señor y la seguridad es el ladrón de la cruz. Vemos todo, como él injuriaba, los dos injuriaban al Señor Jesús. Y ya vemos todos los eventos. Y llega el punto en que le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Verdad? Él estuvo seguro que quien estaba a un lado era el rey, el verdadero rey, el que vino a salvar. Pero gracias a Dios. La pregunta aquí es, ¿cuántos de ustedes tienen ya hoy esa seguridad infalible de salvación? Es una pregunta de cada uno, ¿verdad? De cada uno. Entonces veamos en el siguiente enunciado, nos va a hablar del párrafo 3, de lo que Dios ha provisto para que nosotros alcancemos esa seguridad. Dice, sin embargo, siendo capacitado por el Espíritu Santo, o sea, ¿qué nos ha provisto? El Espíritu Santo. Siendo capacitado por el Espíritu Santo para conocer las cosas que le son dadas, gratuitamente por Dios, puede alcanzarla. Lo que ya vimos, ¿verdad? El Espíritu Santo. Y otra cosa nos ha provisto, que son los medios de gracia. O sea, dice, el cristiano lo puede alcanzar sin una revelación extraordinaria. ¿Por qué? Porque es lo que decían los católicos romanos. Solo algunos lo alcanzaban. Algo parecido a los gnósticos. Pero dice, por el uso adecuado de los medios. ¿Qué medios? Los medios de gracia. Entonces, la provisión que Dios nos da a todo creyente para que alcancemos esa seguridad es doble. Su Espíritu Santo y los medios de gracia. Y esa provisión se la da a todo creyente. Todos tenemos eso, todos los creyentes. De nuevo, la obra del Espíritu no implica una revelación extraordinaria, ¿no? Ese espíritu de adopción se da a todos los creyentes. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Si el Señor permite, este texto lo veremos en alguna de las clases de los miércoles de oración. Porque ese clamar es orar, ¿verdad? Abba, Padre. Estamos clamando, orando a nuestro Padre con esa confianza. Cuando le dijeron al Señor Jesús, sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, ¿cómo empezó? Padre nuestro. Cuando oren así, Padre nuestro, pues Abba, Padre. Lo vamos a ver. Pero es algo que Dios ha dado a todos. Los medios de gracia están al alcance de todos los cristianos. ¿Sí? O sea, la oración, estudiar la palabra, escuchar la palabra en el culto público, la predicación, el bautismo, la cena del Señor, la comunión cristiana. Todo eso está a disponibilidad de nosotros, hermanos. Entonces, si alguno de ustedes no tiene la seguridad, vea qué áreas de esto usted ha estado descuidando. ¿Sí, mis hermanos? O sea, en su responsabilidad, ¿qué ha estado usted descuidando? ¿Ha estado dejando de orar? ¿Descuida pasar tiempo en la palabra? A veces viene, a veces no viene, el domingo. Si ya es creyente y no se ha bautizado, procure bautizarse. Cuando hay oportunidades de la cena del Señor, falta. O cuando se anuncia va a haber cena del Señor, dice, ese domingo no falto. O sea, quiero recibir esa gracia del Señor con mis hermanos. Y hermano, y aquí habla de la comunión cristiana. De la comunión cristiana. El tiempo que tenemos nosotros después de esta primera hora, hay un tiempo y después inicia el culto. Para mí en lo personal, y para algunos creo, ese tiempo es muy valioso. Es un tiempo en el que compartimos, hermanos. O sea, a veces en la semana no nos vemos, ¿verdad? Esta semana, por gracias al Señor, me vi con Eliud, me vi con Abraham, no me vi con Herman. ¿Verdad? También gracias a Dios me pude ver con Luis, pero a veces no nos vemos. Bueno, pero ese tiempo es para eso, ¿verdad? Para que ahí aprovechemos y lo digo con mucho amor. No está diseñado como un tiempo donde me voy y me echo unas gordas y regreso, mis hermanos. No es la función de ese tiempo. Prepare antes, tráigase las gordas y aquí nos las comemos todos juntos. Sí, acuérdese de mí. Sí, mis hermanos, pero para eso es eso, hermanos.
Pues si fuera así, ¿no? Un café, galletas y 10 minutos y 5 y seguimos, ¿no? Pero para mí, lo personal, y sé que para unos es un tiempo valioso. Ahí convivimos, platicamos. Hasta ahí podemos dar una pequeña consejería o compartir rápidamente el evangelio. No sé, hermanos. Entonces, no pasa nada. Te lo digo, tráiganse las gordas. ¿Qué pasa? Que huela aquí, no importa. Todos comemos y ya no hay problema. ¿Sí, hermanos? Considérenlo. Bueno, entonces, vean lo que nos dice este párrafo. Si el Señor nos ha dado tal provisión, ¿qué nos ha provisto el Señor para que podamos alcanzar la seguridad? Su Espíritu Santo y los medios de gracia. Entonces es nuestro deber alcanzarla. No se olviden, todo cristiano es responsable de amar y obedecer a Dios. Es una responsabilidad santa. Es nuestro deber alcanzar esa seguridad. Por eso dice el párrafo 3, sigue diciendo. Y por eso es el deber de cada uno, de cada creyente, ser diligente, ser responsable para hacer firme su llamamiento y su elección. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Y qué va a producir el alcanzar esa seguridad, hermanos, en nosotros? ¿Qué va a producir? Soberbia, va a producir que peque más. No, va a producir santidad en nosotros, hermanos. Porque es una verdad bíblica, ¿sí, mis hermanos? Santidad. Por eso dice, por eso así cierra. Para que así su corazón se ensanche en la paz y en el gozo del Espíritu Santo. Dice Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Sí, diciendo la confesión, en amor y gratitud a Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y sigue diciendo la confesión. Y en fuerza y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Dice Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, vemos que hay muchas razones, ¿verdad?, para que anhelemos esa seguridad. Y es un deber el querer alcanzarla. Por eso ahora sí cierra este párrafo 3. Así está de lejos esta seguridad de inducir a los hombres al libertinaje. Pues claro, si lo que produce es santidad, ¿cómo nos va a llevar al libertinaje? Imposible. Romanos 6:1-2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Una vez que hemos entendido por el Espíritu Santo y su palabra lo que es la gracia, entonces vamos a pecar de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, hemos visto, mis hermanos, en este capítulo, párrafo 1, que la seguridad es posible. Número 2, que la seguridad es infalible, no puede fallar. Número 3, la seguridad es alcanzable, todo cristiano la puede tener. Y el párrafo 4 nos habla de que la seguridad es variable. A veces somos zarandeados, pero el Señor nuevamente nos afirma. Y otra vez puedo ser zarandeado y Él me vuelve a afirmar. Eso se refiere que es variable. Y dice el primer enunciado del párrafo 4. La seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser zarandeada, disminuida e interrumpida de diversas maneras. Número 1 dice, y ahora apela nuevamente a nuestra responsabilidad, por negligencia en conservarla, por descuidar los medios de gracia. Hebreos 6:11-12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las
promesas. Tenemos que perseverar, ¿verdad? Ser diligentes, ser responsables, no ser perezosos. ¿Para qué? Para que mi seguridad no sea zarandeada. Otra razón que nos da por lo cual mi seguridad se zarandea es, dice, por caer en algún pecado especial que hiera la conciencia y contrista al Espíritu Santo. Este extracto de este Salmo 51, sabemos, ¿verdad? Es una oración de David después de que se llega a Betsabé y todas las consecuencias que tuvo. Dios en su gracia le envía al profeta Natán para confrontarle y para moverlo al arrepentimiento, lo cual hizo. Pero en ese momento en el que estaba, como estaba zarandeado, usando las palabras de la confesión. Salmo 51 del 8 al 13. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu noble me sustente. Eso está precioso, como cierra aquí, ¿verdad? En el 13. O sea, ¿por qué? Porque David quiere ser otra vez útil en el reino. Por eso le dice, devuélveme el gozo, ¿verdad? No retires de mí tu Santo Espíritu, porque quiero ser útil. Porque dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Gracias a Dios, ¿verdad? Es el corazón de él, ¿verdad? Es el corazón. O sea, su salvación fue zarandeada por su propio pecado. Está clamándole al Señor, vuélveme el gozo, Señor, por favor. Pero vean, ¿por qué? Porque quiero honrarte, quiero servirte nuevamente, quiero ser útil para ti. Que eso sea un anhelo en nuestras vidas cuando estemos en pecados, hermanos. Cuando estamos en pecados, pues el Señor no nos usa. Primero nos da el arrepentimiento para poderle servir con gozo. Con gozo. Escuché decir una vez al pastor Miguel Núñez que cuando pienses hacer ese pecado, sigue pensando, pero no en el pecado, dice, en las consecuencias de ese pecado que va a traer a tu vida. Y después regrésate y arrepiéntate de ese pensamiento de ese pecado. Es útil, hermanos. Es útil. Y más aún a aquellos que por la gracia del Señor pone el deseo de esto, de enseñar su palabra. Por eso es tan lamentable, ¿verdad? Cuando algún pastor o maestro cae en un pecado tal que lo descalifica y ya no puede hacerlo. Digo, si es un cristiano, Dios le va a restaurar su salvación, pero las consecuencias en su vida, en su familia, en la iglesia, muchas son terribles. Entonces que el Señor nos dé su gracia, ¿verdad? Nuevamente, razones por qué esta seguridad puede ser zarandeada. Dice, por alguna tentación repentina o fuerte. Y esto en contraste con David, porque David lo maquinó, lo pensó, ¿verdad? Vemos en el tiempo que los reyes iban a la guerra, y luego se nos dice, y David no fue a la guerra. Y luego ya, y ve lo que no tiene que ver, y lo maquina, etc. Pero dice, pero también esa tentación puede ser repentina, llegar de momento, y puede ser fuerte, como pasó con el apóstol Pedro. Mateo 26, 74. Sabemos todo el relato. Solo cuando dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces por esto Dios retira la luz de su rostro de los creyentes. Por eso dice, por retirarles Dios la luz de su rostro, permitiendo aún a los que le temen que caminen en tinieblas y no tengan luz. Como una disciplina, nos permite, ándale un rato en tinieblas, pero Él nos va a restaurar. Isaías 50:10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que ande en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Habla de creyentes en los cuales el Señor les está disciplinando, retirándole la luz de su rostro. Pero cierra con esta verdad, este párrafo y todo el capítulo. Sin embargo,
nunca quedan destituidos de la simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, por los cuales mediante la operación del Espíritu, esta seguridad puede ser revivida con el tiempo, y por los cuales, mientras tanto, los verdaderos creyentes son preservados de caer en total desesperanza. Y seguramente ya los que tenemos algunos años hemos vivido esto. Hemos caído de tal forma que dudamos de todo. Pero el Señor en su gracia nos vuelve a levantar. Nuestro Señor Jesús está orando por nosotros. Y aún todo el tiempo, en este momento, todo el tiempo. Y cuando estamos cayendo, no deja de orar. Cuando estamos en la caída, no deja de orar por nosotros. Y nos levanta. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Sigue sirviendo, ¿verdad?, al reino una vez vuelto. Gracias al Dios por esta esperanza. Amén. Bueno, esta es la lección del capítulo 18 de la seguridad de la gracia y de la salvación, donde vemos que esa seguridad de salvación es posible, es infalible, es alcanzable y es variable. ¿Sí, mis hermanos? Ok, oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es viva y es eficaz, Señor. Y por tu Espíritu Santo produce en nosotros los efectos santos, Señor. Muévenos a arrepentimiento, si es el caso de algunos, Señor. Muévenos a ser responsables y diligentes, si es el caso de otros, Señor. Muévenos a servirte aún más, Padre, si es el caso de algunos otros, Señor. Ayúdanos, Padre, a encontrar nuestro gozo y nuestro deleite en los asuntos de tu reino, Señor. Ayúdanos, Padre, danos de tu gracia para servirte cada vez más y de una mejor manera, Padre. Te lo ruego, Señor, porque nos has prometido que nos vas a preservar. Te rogamos que nos preserves, Señor. Guárdanos hasta el fin, Padre. Hasta ese día que veamos a nuestro Señor Jesucristo cara a cara, Padre. Te lo rogamos, Señor. Y no oramos en nosotros, en nuestros méritos, en nuestras fuerzas, Señor, sino en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, aquel que has hecho el fiador de un mejor pacto. Gracias, Padre, porque en Él descansamos y por tu Espíritu Santo te oramos. En nombre de Jesús, amén.